Buenas a la gente, mi nombre es Seba y en este video voy a hablar de la forma adecuada para dibujar el cuerpo humano. La información de este video la he sacado del libro Figure Drawing de Michael Hampton, con el fin de entregar contenido con una fuente que puedan consultar si quieren profundizar más en alguno de estos aspectos. Ni idea si existe en español, yo lo tengo acá impreso pirata en inglés, pero no tiene un lenguaje demasiado difícil de entender. De hecho, la mayor parte del libro son dibujos, como sería de esperarse. Fue gracias a este libro que leí durante la pandemia que fui capaz de mejorar significativa y progresivamente mis ilustraciones. La lectura de aspectos técnicos junto con la práctica constante y estricta hizo que incluso cambiara la forma en la que dibujaba. Es decir, antes de lanzarme a hacer el dibujo comencé a tomar varias consideraciones previas, como por ejemplo, quiero que el personaje vaya en tal dirección o que pose de este modo, que se vea desde este ángulo para enfatizar tal o cual cosa, lo pondré más a la derecha o al centro, etcétera, etcétera. Y así un montón de minucias que podrán no parecer tan importantes, pero que en el resultado final tienen una incidencia más que significativa. Entonces, vamos a hablar de cómo mejorar tu dibujo de la figura humana, no de cómo dibujarla propiamente tal. Quizá pueda hacer otro video sobre eso. Los conceptos clave para mejorar la forma en la que se dibuja la figura humana son línea de acción, dibujo gestual, estructura y anatomía. Y al final de todo, haré un ejemplo práctico para que veas cómo aplicar estos conceptos. Vamos con la primera entonces, línea de acción. Para describirlo de manera simple, es la línea que seguirá el dibujo, la dirección en la que se moverá el cuerpo, o más bien la ilusión de movimiento. En este punto no estamos haciendo nada concreto, simplemente antes de dibujar debemos pensar en qué quiero dibujar y cómo quiero que se vea. La línea de acción no será más que una guía que nos indicará hacia dónde van las partes de la estructura del cuerpo y nos ayudará a guiarnos en darle una forma más apropiada. Por ejemplo, en este dibujo podemos decir que el pana chirimoya está saltando hacia atrás y que es muy probablemente que cara de culo y será un tanto doloroso. Pero la cámara capta justo este momento donde está suspendido en el aire y lanzando las chirimoyas. La línea de acción en este caso es curva, más o menos de esta forma. Como se puede apreciar, la línea es solo una guía ya que no abarca la totalidad del cuerpo, no tiene grosor ni detalles, simplemente nos indica una dirección. Pero así como en la vida, tener una dirección clara es lo que nos ayudará a movernos y centrar todo a nuestra disposición a seguir ese camino. Poético. Lo siguiente es gestura. El nombre no tiene mucho misterio, implica dibujar la gestualidad del cuerpo en movimiento, realizando una acción. Ahora, en esta etapa el dibujo no requiere de precisión anatómica, sino de entender y dibujar a mano alzada el cuerpo de tal forma que el movimiento que estoy plasmando logre transmitirse. Aquí nos interesa la exageración de las partes, saber distinguir los puntos clave, las cualidades esenciales de un movimiento y lograr plasmarlas. Aquí no interesa la precisión metódica de una construcción muscular precisa, ni de las proporciones establecidas por el hombre de Vitruvio, por ejemplo. La idea es, capta el movimiento, dibuja la pose de manera rápida y poco detallada, pero sí que más o menos estén bien ubicados cada uno de los elementos y ya tendrás una noción inicial del dibujo. El tercer punto es estructura. Cuando hablamos de estructura necesariamente debemos considerar formas y balance. De hecho, como señala Hampton, la forma humana es esencialmente un acto de balance. En esta imagen podemos ver cómo el cuerpo representado en estas figuras básicas genera un balance natural entre sus componentes para mantenerse de pie. Podemos ver la curvatura de la espalda y del cuello y cómo la forma de las piernas responde a esta curvatura, tanto en la vista horizontal como frontal. De hecho, podríamos decir casi que el cuerpo humano es una construcción basada en S's y C's que se contraponen y complementan. Ambas figuras crean la sensación de balance y simetría, otro punto importante en la estructura. En esta siguiente imagen vemos el flow, por así decirlo, de la estructura humana y cómo la asimetría, en este caso, inconscientemente hace que sigamos su estructura con la mirada, como si cada curva fuera una guía por la que nuestro ojo va a pasar. Suma estos conceptos a la construcción básica de la figura humana y tus dibujos mejorarán enormemente. El último punto ya es la anatomía.
Hasta el momento las mejoras que podrías aplicar tenían más que ver con conceptos relacionados un poco más al apartado técnico, que es menos estricto a nivel de dibujo, pero la anatomía es ya un concepto completamente diferente. Para dibujar una figura humana correctamente necesitas saber de anatomía y dominarla, no solo conocer los músculos y sus formas, sino que también cómo interactúan entre ellos y cómo se comportan cuando se mueven, cómo se ven cuando se estiran o se contraen. Y da igual si tu estilo de dibujo es más realista o más anime, el cuerpo humano sigue siendo el mismo y no vale la pena esconderse con excusas como es que así es mi estilo de dibujo cuando haces un mal dibujo. De hecho, la mayoría de los dibujos que uno puede ver por ahí y que te hacen decir, no sé, algo como no amigo, esto tiene como algo raro, el 99% de las veces, según estadísticas del INE, ese algo raro es mala anatomía. Entender la anatomía no es necesariamente saberse al detalle todos los músculos de memoria, porque no somos médicos. Muchas veces las ilustraciones tienen personajes con ropa que cubren su cuerpo, pero ese cuerpo define toda la estructura a la que obedecerá esa ropa. Entonces la anatomía eventualmente hace que la gestualidad que sigue una línea de acción tenga un sentido más realista y le da claridad a la expresión. En este sentido puedes empezar por dominar la silueta básica, saber cómo es la silueta de un cuerpo femenino, la de uno masculino, el espacio que ocupa, por ejemplo, el hombro, o cómo funcionan los músculos de los muslos. Son detalles intermedios que le dan sentido a la silueta. Para esto busca referencias, Pinterest, aguante Pinterest, cuerpos reales y dibújalos. Aprenda a captar lo importante de la imagen. Ahora, para que todo lo que he dicho se entienda mejor, les daré un ejemplo práctico sobre cómo aplicar estos 4 fundamentos para que ustedes puedan aplicarlos también y practicarlos. Entonces, toma una imagen y pregúntate, ¿cuál es la línea de acción de este cuerpo? Y trázala. Por básico que sea, trázala. ¿Qué gesto está haciendo? Y dibuja los rasgos clave a través de la línea, sin preocuparte por la precisión anatómica, sino que captura el movimiento, captura lo importante. ¿Cómo actúa la estructura del cuerpo en esta pose? Comienza aquí a darle forma, coloca las estructuras básicas del cuerpo, pecho, pelvis, cabeza y luego las extremidades, respetando las proporciones del cuerpo humano. En este punto deberías ver unas leves diferencias sobre las proporciones dibujadas en la fase de la gestura versus la fase de la estructura, pero te das cuenta que son casi que complementarios. Te hace sentido porque la figura resultante viene de una gestura correctamente captada, si es que está correctamente captada. Y ya por último, ¿cómo actúan los músculos sobre esta estructura? Y aquí ya tienes todo listo. Si conoces la anatomía, sabrás cómo dibujar cada músculo y cómo estos recubren la estructura. Conociendo las partes esenciales, podrás construir la figura y a realizar un dibujo más preciso, más expresivo y que a medida que vayas practicando se verá mucho mejor que la media. Entonces, resumen rápido. Línea de acción es la que va a guiar el movimiento de la figura. El dibujo gestual es el que nos va a dar las nociones básicas de cómo se compone un movimiento, captando sus puntos clave. La estructura es la que le va a dar la forma apropiada al cuerpo dentro de ese gesto, y la anatomía es la que va a recubrir esta estructura para obtener ya el dibujo final. Hay que estudiar cada uno de estos puntos, repasarlos, entenderlos, practicarlos una y otra vez. Cuando sientes que lo has dominado, practícalo nuevamente. Si por si acaso alguno de los puntos que mencioné no quedó claro o les gustaría que profundizara más en alguno de ellos, porque la verdad es que cada uno da para horas de video. Esto es más que nada un resumen, un punteo rápido. Me lo comentan y puedo hacer más adelante. Y listo, eso sería todo. Recuerden nuevamente repasar los 4 puntos, practicarlos, tomar imágenes de Pinterest o de cualquier sitio. Yo uso Pinterest. Con el tiempo y la práctica irán mejorando y pronto podrán ver cómo sus ilustraciones se van viendo cada vez más precisas
y mejores. Eso es todo por hoy. Me despido, mi nombre es Seba. Recuerden que el mejor guerrero no es aquel que es más fuerte, sino el que nunca se rinde. Adiós a todos.